Bienvenidos a tu podcast Crónicas de Salud, donde nuestra mayor riqueza es su salud. Siempre trayendo profesionales de valía para educar a la población porque creemos que la mejor contribución a la salud es la prevención. Hoy nos acompaña una amiga de la casa, una doctora que ha estado en múltiples ocasiones en nuestros espacios, a quien queremos muchísimo, y vamos a hablar de un tema sumamente importante. Ella siempre viene a visitarnos para hablar de algo que yo creo que deberíamos hablar con más frecuencia, que es la salud mental. Nos acompaña la doctora Katy Gómez. Ella es psiquiatra, legal y forense, experta en análisis de conducta y además muy amiga de la casa. Bienvenida, Katy. Feliz de venir a compartir con ustedes aquí en Crónicas de Salud, y sobre todo porque siempre tratamos de traer un tema como novedoso. Sí. Y mantener a la población educándose de manera continua y, como tú decías, sobre todo tratando de tener una cultura preventiva, porque lo que desconocemos no podemos prevenirlo. Exactamente. Katy, hay muchísimas herramientas que han llegado. La tecnología siempre ha estado presta para ayudar a las personas, pero tiene que ver siempre de la mano con el uso que le damos a la tecnología, cómo nos beneficia y cómo de alguna manera o de alguna forma contradictoria puede causarnos daño a la tecnología. Hemos hablado múltiples veces de las redes sociales, como en un principio, pues bueno, han sido una ventana para comercializar cosas, para denunciar, pero también se han vuelto un problema para la adolescencia, para temas de autoestima, para exhibir cosas que no son adecuadas. Y en este caso me gustaría hablar contigo sobre la inteligencia artificial, que no es una herramienta reciente, es una herramienta que tiene muchos años en desarrollo, pero que ha tenido auge estos últimos años y que definitivamente pues vino para ayudar en muchas cosas, pero siento que tiene algunos detalles en el uso y tiene que ver mucho con la ética y la moral de las personas, porque por ejemplo, ya no queremos escribir, queremos que todo nos lo haga la inteligencia artificial. Hay personas que ya no están escribiendo artículos, hay personas que ya no están escribiendo libros, hay personas que ya todo se lo están consultando a la inteligencia artificial. Entonces, quisiera de alguna manera que habláramos de un tema que he venido viendo en las redes sociales y en las noticias últimamente. Se habla de algo que se llama psicosis por inteligencia artificial. También se ha comentado mucho. Antes de hablar de la psicosis, también fue boom en las redes sociales y en la prensa el hecho de que las personas hablaban más y que se aislaban y hablaban más con la inteligencia artificial, las que ya conocemos, bien sea ChatGPT, Géminis o cualquier otra aplicación que te permitía sentir como un leve acompañamiento o tener una conversación que parecía humana y a veces hasta pedirle consejo. Entonces, esto creo que se ha ido magnificando, complicando y ha venido derivando en esta psicosis. Entonces, me gustaría, uno, que le expliques a la población qué es realmente, si existe este término de psicosis, como bien se menciona, de dónde proviene, si hay estudios, o sea, que eduquemos profundamente a la población que está en estos momentos en su teléfono, porque todos tenemos al alcance de nuestro teléfono. Tú escribes en Google y la primera respuesta te la da Gemini si estás en Google, que es de inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo debemos manejar correctamente esto? ¿Y qué es esta nueva patología? ¿O cuánto tiempo tiene? ¿Y cómo realmente está afectando a la población? Mira, la verdad que todo lo que nosotros podamos vivir hoy en día de consecuencia tampoco es algo nuevo. ¿Y por qué digo que no será nuevo? Porque ciertamente quien deforma todo es el ser humano. Se oye muy duro lo que estoy diciendo, pero si me voy desde los tiempos canónicos para allá, tiempos bíblicos y todo lo demás, vemos cómo el ser humano le dan ciertas facilidades y obviamente las deforma en el transcurso y ahí viene la consecuencia. Las redes sociales, que es parte de algo cotidiano ya, o sea, no podemos pasarnos el día completo sin hacer un post, por ponerte un ejemplo. Vamos a empezar por ahí. Pero resulta que ese post no recibe muchos likes y eso va a determinar cómo está mi autoestima. Ya ahí tenemos un primer conflicto, ya ahí tenemos un primer problema. Pero señores, la inteligencia artificial no se va a mover de su lugar, no se va a detener, al contrario, va a seguir creciendo. Pero así mismo como ella va creciendo, también las consecuencias, porque todo va a radicar siempre y cuando nosotros seamos educados respecto al tema. Y para mí esto es muy preocupante, porque si bien es cierto que nos ha traído grandes facilidades, como tú bien decías, por ejemplo, nosotros tenemos hoy en día muchísimas aplicaciones de inteligencia artificial que resumen libros,
que nos armonizan la información cuando la rescatamos de ese resumen que sacamos del libro. También tenemos que nos facilitan ciertas estructuras para hacer proyectos. Pero también a la vez nos estamos olvidando de que hay áreas en mi cerebro que dejan de funcionar. Yo recuerdo, y esto es bueno este preámbulo para que la gente vaya entendiendo cuando lleguemos a ese tema, de cómo nosotros vamos dañando nuestra salud mental, porque lo que no se usa se daña. Eso creo que lo tenemos claro. Sí, o sea, tú dejas de usar cualquier cosa en tu casa y después lo encuentras que ya se ha deteriorado y tú dices, pero yo nunca usé eso, porque se encuentra de esta forma. Y es precisamente lo mismo que pasa con nuestro cuerpo. Lo que usted deja de mover se oxida. Entonces, así mismo funciona el cerebro. Fíjate que antes nosotros nos aprendíamos las cosas de memoria. Y tú no veías tanto paciente con un problema de Alzheimer ni de memoria, o problemas cognitivos, que es el proceso del pensamiento. No, veíamos personas activas, yo me sabía tu número de teléfono, yo podía llegar a una dirección en un lugar sin la utilización de la inteligencia artificial. Pero yo te pregunto, hoy en día, ¿quién lo hace? Siempre es más fácil el touch. Un dedito y tengo la información prácticamente al instante. Por eso yo he llamado a esta población la población microondas. Todo lo quiero en un minuto y lo resuelvo en menos de un minuto. El problema es que no todo se cocina en un minuto. Exactamente. Y el desarrollo cerebral, evidentemente, necesita un trabajo. Para que cada área de nuestra cabeza pueda funcionar, necesita ese tipo de proceso, porque el cerebro trabaja a través de los procesos. Entonces, si yo dejo de usar áreas de aprendizaje, como la escritura, ¿para qué tengo que escribir? Ya yo solamente le dicto. Exacto. Y la computadora va haciendo el trabajo. Y después le digo, arréglalo. Ya no tengo que pensar de una forma lógica, ya no necesito el pensamiento lógico, pero tampoco el concreto. Claro, además ya le dices corregir la ortografía y entonces ya se te olvida. Ya ni siquiera sé dónde va un acento. Dónde va un acento, dónde va una coma, cómo separar oraciones. Entonces, fíjate que todo eso funciona a través de sustancias en el cerebro. Okay. Entonces, todo eso se va enfermando, se va embotando. Y ciertamente, como tú decías, hemos visto un gran deterioro de manera global en la salud mental debido a este mal uso excesivo de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Desde nuestra mente hasta todo el estado físico. ¿Por qué? Porque cuando yo me paso todo el día pegado en un dispositivo, mi vista se ve con alteraciones. Sí. Mi cuerpo se mantiene hiperreactivo. No duermo bien. Mira todo lo que ya está pasando. No hemos llegado a la psicosis todavía. A mí no me parece ilógico que esto esté sucediendo. Todo lo contrario. Me parece que simple y llanamente estamos encaminados a una cronicidad de lo que ya hemos visto y que se ha advertido. Fíjate también que ya ningún papá corrige a ningún hijo. Tome el aparato, el dispositivo electrónico y resuelve como pueda. O sea, tampoco hemos tenido una época donde tengamos que volver a lo que necesitamos realmente. Un cerebro que necesita leer, un cerebro que necesita tener esa armonía para poder entender lo que está leyendo. Ese proceso que tiene nuestra mente lo va perdiendo. Unido a eso, a lo que yo quiero que tú veas de mí en redes sociales, que también trabaja otros neurotransmisores que tienen que ver con mi propia estima de cómo yo me veo, entonces ya yo comienzo a alterar toda esa dinámica que debería de tener. La alteración del sueño que también puede venir. Pero a la gente, ¿qué le preocupa? A la gente no le preocupa no dormir por estar pegado al dispositivo. No. A la gente no le preocupa que se está volviendo obeso porque se pasa la noche entera con un celular, pero no se para de esa cama. No le importa si no me alimenté, si no hice ningún tipo de ejercicio, si no tuve que pensar, sino que ya esto me resolvió el problema. Pero tampoco le doy una calidad a mi cuerpo. Entonces, obviamente va a llegar un momento donde nuestro cerebro se va a desconectar. Porque, aunque no lo creamos, esto es estrés. Okay. Y al producirse todo este estrés, el cerebro va a buscar dónde detonar y decirte, me tengo que desconectar. ¿Cuál ha sido el impacto y por qué tantas personas están hablando y ahora todos somos expertos en psicosis por ChatGPT, que es lo que se ha ido pues desarrollando? Y es cierto,
hay muchos papers ya que nos están hablando de este fenómeno, como yo le llamaría. No podemos decir que es una patología, porque obviamente hay que esperar muchísimo más y sobre todo que lo aprueben las personas especializadas en esto cuando se llegue a ciertos consensos, como se hace todo. Pero fíjate que esto que se está mencionando lo han catalogado prácticamente como una epidemia. Hay un psiquiatra, Kate Sadaka, algo así se llama él, que ha estado observando dentro de su práctica médica en San Francisco ciertas personas que han ingresado al centro con condiciones psiquiátricas donde se ha evidenciado una psicosis. Y de una u otra forma, su algoritmo, sus coincidencias entre características ha sido el uso excesivo con el ChatGPT. ¿Por qué razón? Y él comienza a aclarar dentro de este estudio, nos habla que las personas han dejado de interactuar entre sí. ¿Nos parece extraño? No, además tenemos como cierta vulnerabilidad a lo que nos digan los demás. Entonces esta herramienta no nos critica, no nos prejuicia. Estamos en un momento en el que vivimos muy necesitados de aceptación. Pero fíjate que el software fue creado para eso. El software no te va a decir, ay, tú no te ves bien hoy. Exacto. El software no te va a decir, no estás usando tu cerebro. Ponte a leer. Y además puedes entrenarlo, porque es que de por sí él no te da una respuesta, tú lo entrenas. Y entonces, una cosa que me parece súper importante y que tú decías sobre que los humanos somos los que hemos venido mal utilizando las herramientas que se nos da, es que esta es una herramienta que la han alimentado los humanos. Por lo tanto, como está alimentada por humanos, los humanos estamos propensos a cometer errores. De hecho, toda la información que está ahí no necesariamente es fidedigna de lo que te entrega. Se han hecho experimentos donde tú le dices y le solicitas una información y te da información adicional y se le pregunta al chatbot, le dice, ¿pero por qué agregaste esto? Bueno, lo generé pensando que podía ser útil, pero no es una información real, es una información que él creyó que podía aportar, pero que no está justificada o basada en algún estudio científico o en un libro. Exactamente. Y eso es un error de la plataforma. Pero porque está creada por humanos y eso es lo que no queremos entender. Exactamente. Es como que me trajeron la inteligencia artificial y eso es lo que nos estamos dando cuenta hoy en día, la incapacidad que ha tenido el ser humano de pensar hoy en día. Porque además estamos alimentando mal a una herramienta que nos va a ayudar. Entonces, ¿cómo nos va a ayudar una herramienta que estamos alimentando mal? Hemos llegado a tal nivel que lo que ella diga es así. Pero ni siquiera verificamos porque hay inteligencias artificiales que son tan novedosas que te ponen tus citas, la referencia bibliográfica, pero muchas veces son errores también. Bueno, mucho menos tecnológico y lo cito, Wikipedia. Wikipedia dejó de perder credibilidad porque las personas estaban colocando información equivocada, con errores al respecto de los hechos históricos y de las personas que se mencionaban y los periodos que se estaban mencionando y las cosas como habían ocurrido. Algo que lo alimentan los humanos, que lo utilizan los niños para hacer la tarea, que era una herramienta primaria donde tú encontrabas muchísima información que se volvió esa biblioteca virtual de la que ya nosotros habíamos pasado de los libros a sacar fotocopias, a toda esa etapa, a encontrarlo y a copiarlo en la computadora. Pero esa misma herramienta perdió la credibilidad, siendo algo que utilizábamos a nivel mundial y vino de alguna manera no a ser sustituida, pero digamos con una versión mejorada en la inteligencia artificial. Y entonces vemos que también tiene errores, pero de alguna manera estamos en ese afán tanto de rapidez, como tú decías, como de aceptación, que ni siquiera nos molestamos en corregir y además enseñamos a la herramienta artificial para que nos diga lo que queremos oír, porque somos tan vulnerables que ni siquiera aceptamos cuáles son nuestros propios problemas. Hemos perdido muchas cosas, a pesar de que ella no fue creada con esa intención. Y creo que tú me has escuchado decir esto varias veces, de buenas intenciones está lleno el infierno. Es correcto. Entonces hay que tener muy claro el hecho para qué yo la uso. No es que es mala, es que ya yo perdí la capacidad de reconocer lo que sí lo es y lo que no lo es. Y ahí viene el problema. Fíjate que en todo este proceso de estos pacientes que este doctor ha recibido, tiene 12 ingresos, menciona él, 12 casos de manera específica, donde él ha utilizado un término que me ha gustado bastante, porque él habla de ese espejo alucinatorio. O sea, yo comienzo a hablar con un chat, el ChatGPT, que es el nombre de la psicosis que se le ha dado de manera momentánea, todavía no específica,
y fuera de nuestros manuales diagnósticos en salud mental, eso es importante aclararlo, pero sí está en estudio la psicosis por ChatGPT. Y en este caso, el síntoma más evidente ha sido ese espejo alucinatorio, donde esta persona se crea muchas ilusiones falsas y comienza a tener vínculos parasociales. Eso exactamente es lo que te iba a preguntar. Pero tú no sabes de mí. Claro, eso es exactamente lo que te iba a preguntar. ¿Cuál es el cuadro clínico o emocional de una persona que hace una relación de conversación porque se siente sola con ChatGPT y además no solo crea una relación, o sea, llega a usarla tanto que puede derivar en este proceso de psicosis? O sea, claro. ¿Qué características tienen estas personas, digamos, solas, si es la palabra adecuada, que buscan refugio y aceptación en esta herramienta? Mira, yo creo que la realidad es que hemos llegado a un momento donde se ha distorsionado tanto como yo quiero que tú me veas sin ser yo. Esa necesidad de aceptación, este tiempo tan narcisista de que me tengo que ver bien, de que tengo que encajar en ese estereotipo social que tenemos hoy en día, que cuando definitivamente mi realidad no me lo permite encajar en este modelo que se ha creado a nivel social, el bot me lo da. El bot no me va a rechazar. Entonces, fíjate, las vulnerabilidades previas que existen. Entonces, yo me pregunto, en la parte cientista, ¿será verdad que es ChatGPT que me provoca la psicosis? ¿O ya yo tenía algo y simple y llanamente el estímulo sacó a flote lo que ya había? Imagínate todo el día hablando con alguien imaginario. Yo tengo una relación de amistad con Tom Cruise, por ponerte un ejemplo. Ese es mi crush. Sí, ese es tu crush. Entonces yo comienzo, hola Tom, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Con qué Tom estás hablando? Me respondería, aquí estoy hablando con Tom Cruise, con él es que quiero hablar. Me puede responder exactamente igual que yo. Hola amor, hola tal cosa. Y yo voy creando todo eso en mi cabeza y alimentándolo. No, y esa necesidad de satisfacción inmediata, o sea, ese retorno de amor rápido, de que me traten, de que me reconozcan, de que me aprecien de manera rápida y sin tener que dar explicaciones, sin conocer a una gente. Porque se activa lo que hemos también distorsionado, que es ese mecanismo de recompensa. Que son los neurotransmisores, ahí entra la dopamina y todo eso que me satisface, que siento placer, que me gusta. Y el bot me lo está dando. De hecho, tú le puedes pedir una foto mejorada de ti. Se volvió una locura la plataforma hace unos meses porque la gente dictaba prompts con características fotográficas. O sea, los expertos en fotografía hicieron pruebas dictándole prompts de cómo configurar la cámara para mejorar fotos. Y entonces, además, no solo lo hicieron a nivel de paisajes, sino con fotos de personas. Y la plataforma colapsó. Tú le pedías que mejorara una foto, que hiciera una foto. Y no la hacía, y no decía podía. que no podía porque habían demasiadas personas generando fotos de agencia casi para verte como modelo en ese momento. Y no importaba la hora que tú consultaras la plataforma. Mira, esto está muy terrible y va a seguir creciendo. Otro de los escritos, de los papers que hay, nos habla de que más de 2 millones de personas en este momento pueden estar hablando a través de estas inteligencias artificiales. Imagínate. 32 millones de personas aisladas de la creación del vínculo, de lo irreal. Desconectadas del mundo. Estamos hablando que si desde la pandemia hemos aumentado los diagnósticos psiquiátricos de personas nuevas que no tenían antecedentes en un 60%, ¿qué crees que viene ahora? Los acosos, la persecución incluso de personas porque no, es que es mi pareja. Porque lo repetí tanto que lo creo. Entonces vamos a estar todos de amarrar literalmente. Yo creo que nosotros tenemos que volver al inicio y recordar lo bueno que es darnos un abrazo, lo bueno que es la llamada telefónica, no el postearte, feliz cumpleaños, no, te llamo, Yesenia, ¿cómo estás? Hoy es tu cumple, ¿qué vamos a hacer? Cuéntame, ¿cómo te sientes? Esa pregunta a mí me parece fundamental. Estamos acostumbrados a preguntar y a responder, ¿cómo estás? Bien. No sé si te has dado cuenta, se ha vuelto un hábito natural. Entonces, dentro de mi hábito no yo respondo de la siguiente manera. ¿Y qué significa bien para ti? Exacto.
el cómo te sientes determina mucho de tu día, de lo que estás viviendo, si estás pasando una situación, si puedo ser empática contigo con lo que estás viviendo en ese momento. Pero también entonces tenemos ese mecanismo de bloqueo de que no queremos pedir ayuda. O sea, hay ese resguardo de parte y parte donde no queremos cargar con la emocionalidad del otro, pero nosotros nos protegemos de que descubran cuán vulnerables somos. Y creo que eso ha incrementado ese sentido de soledad en el que buscas refugio en algo que siempre te va a decir que sí, que todo está bien. Pero fíjate, eso que tú mencionas con el hecho de que nosotros no queremos vernos vulnerables es porque lamentablemente las mismas redes sociales, o sea, la inteligencia artificial, nos ha hecho creer eso. Y tú me dirás, ¿cómo así? Claro. ¿Qué hacen las personas cuando tú posteas algo de que no te sientes bien? Tú eres el objeto de burla. Sí. Y tú no quieres ser ese objeto para nadie, porque la persona ha ido perdiendo la capacidad empática. Y cuando tú no puedes colocarte en el zapato del otro y ser sensible ante su situación, es porque tampoco puedes formar vínculos. Y el que no puede formar vínculo no puede tener una responsabilidad afectiva con nadie. Esto es delicado. Yo tengo un problema con eso porque hay dos tipos de personas. Hay quien genuinamente manifiesta sentirse mal, lo cuenta, y creo que busca de alguna manera dejar dicho un mensaje para personas que puedan estar viviendo lo que él está viviendo, también buscando un poco de empatía, pero hay una estrategia que se ha vuelto demasiado, para mí, disculpa el término, asquerosa, el sad fishing, el manifestar sufrimiento, el cada vez tengo una tragedia peor para que me den likes y views y me escriban, que es lo que realmente han puesto de moda eso mucho. No es vínculo, fíjate, claro, eso es búsqueda de empatía. Eso es un llamado de atención, de que ya no estoy bien. Sí, claro, pero son estos influencers que viven de viralizar tragedias, entonces cada vez la tragedia tiene que ser peor, porque si no, no funciona. Totalmente. Totalmente, cada vez tiene que ser más llamativo, cada vez tengo que quitarle, como yo le llamo, el sonido a otro. Hace pocos días yo posteé algo muy interesante en mis redes sociales y bueno, tú lo puedes chequear porque creo que lo puse en el día de hoy. Recuerda buscar tu sonido para que mantengas regulada tu autoestima. Se oye fuerte lo que acabo de decir, pero ya no somos capaces de mirarnos y decirnos que somos importantes. De celebrarnos, eso de colocarnos las medallas. Exacto. Que tengo mi justo valor, que no es que soy más que Yesenia, pero tampoco soy menos que ella. Simple y llanamente yo tengo unas cualidades que ella tiene otras. Claro. Pero no somos capaces de hacerlo, porque yo necesito que tú veas que yo soy mejor que tú. Yo necesito que tú veas que yo tengo más que tú. Yo necesito que tú veas que de una u otra forma yo te supero en algo. Yo creo que las redes han influido mucho en ese proceso. Terrible. Ya de por sí nosotros venimos con un sentido de competencia, pero las redes lo han incrementado de manera notoria. En ese tenor, Katy, hay dos tipos de personas que utilizan desde mi punto de vista la inteligencia artificial. Los que realmente están buscando investigaciones sencillas, los que realmente la utilizan sin saber el potencial de la herramienta, y hay otras personas que son capaces de programar esta herramienta para que te dé las respuestas y educarlos para generar cosas positivas y negativas. Claro. Creo que el que es capaz de programar la herramienta tiene un poder en sus manos que debe de cuidar. Claro. Porque imagínate una persona que se siente sola, que tiene estos problemas de autoestima, que además programa un bot para que la haga sentir bien. Entonces, eso lo que hace es incrementar el círculo de aislamiento. Pero fíjate que no todo es malo y por eso traje algunas cositas aquí de manera puntual para no dejarlas pasar y que las personas entiendan como que todo es tan malo. No, yo creo que hay esperanza en algunas cositas. Mira, en Anne Fair, ella es ingeniera informática. Y ella tiene un proyecto bellísimo que se llama STOP. En esta Universidad de Barcelona, ella ha tenido vamos a decir que esto lo que hace es que identifica aquellos algoritmos de personas, como por así decirla, que tienen un patrón en su conducta. Y este estudio se va desarrollando en hospitales, con investigaciones, en muchísimos países ya a nivel europeo se está desarrollando. Y precisamente tú, ¿qué crees que trata este proyecto? Me encanta, me encanta, me encanta. Si yo tengo un patrón en mis redes sociales donde siempre estoy contenta, difícilmente el stop pueda
Porque algo quiere parar. El nombre lo que quiere decir es que vamos a parar. Pues fíjate que comienza a dar alerta sobre algunos patrones suicidas. ¡Wow! ¿Te gusta esto? A mí me encantó. Claro. ¿Y qué hace? Entonces, si puede detectarlo, imagínate ese tipo de personas, asumo que en algún momento lo han recibido, de que siempre estoy con una tragedia, de que siempre hay una situación, de que tengo aquello. Entonces, en España, por ejemplo, o Barcelona, Francia y esos sitios donde ya se está pues extendiendo, asumo que un poquito más porque ya tiene varios años este proyecto, en otros lugares. Entonces comienza y dentro de esas promociones y todo lo que te sale a través de todas tus redes sociales ya detectada, entonces comienza a darte ciertas alertas y a decirte tu contenido tal cosa sobre tu contenido. Claro, es lastimoso porque no va a detectar a la persona en sí. Claro. ¿Me entiendes? De decir, bueno, déjame yo llamar a Laurita porque estoy viendo que Laurita en sus redes sociales está pasando tal cosa, pero a lo mejor Laurita no vive en Barcelona. A lo mejor Laurita vive en Alemania. Claro, pero por lo menos permite identificar un patrón y se está haciendo algo útil con eso. Exacto. Y así como tú bombardeas tus redes sociales con ese tipo de mensajes, entonces este proyecto te bombardea con la protección, con la prevención. Y yo creo que es una fantástica idea, sobre todo en este tiempo donde se ha querido penetrar de una u otra forma la inteligencia artificial en el ámbito de la salud mental. Yo creo que esta es una herramienta para nosotros los psiquiatras que puede ser muy útil en ciertas ocasiones. Bueno, no sé si viste que recientemente Australia tomó la decisión de que el acceso a las redes sociales para los niños va a ser después de los 16 años. En un principio los niños no podían tener redes hasta los 13 y extendieron hasta los 16. Entiendo que es una política que debería tomarse pues a nivel mundial porque aunque sea vulnerable y que otras personas puedan usurpar la identidad de otros y tú le puedas colocar la edad que tú quieras y no importa, tú puedes buscar el truco. Siento que hay que limitar porque vemos cada vez más niños y adolescentes sufriendo por temas de bullying, sufriendo por temas de acoso en redes sociales por adultos, lo cual es súper peligroso. Chicos que manifestaban comportamientos que terminaron de alguna manera quitándose la vida. Entonces, creo que se debería implementar a nivel mundial esta regulación, pensando más en los adolescentes, teniendo en cuenta que se ha dicho que afecta la salud mental de los chicos y que se ven muy agobiados con respecto a su aspecto físico, que en la adolescencia es algo que es inevitable. Mira, hay un desconocimiento tan grande de las afectaciones que pueden surgir a través de este uso nocivo, sobre todo en redes sociales. Por ejemplo, hay un psiquiatra infanto-juvenil aquí en la República Dominicana, mi querido Iván Crespo, que lo voy a mencionar, recién presentó su tesis y dentro de su tesis había un estudio muy interesante donde él le hacía una pregunta a los padres y esa pregunta era que si ellos conocían el daño, oye bien, conocen el daño que hacen las redes sociales, el uso excesivo de redes sociales para sus hijos. Y todos dijeron que sí, pero sorpresa, cuando se le cuestionó sobre las edades donde más usaban las redes sociales, era hasta los 6 años y después querían retirar en la adolescencia. Entonces no conocen el daño que hace, porque si bien nosotros sabemos, ese cerebro que está en formación, en esas capacidades que se tienen que desarrollar hasta que se forme la personalidad, ya lo está haciendo a través de un dispositivo. ¿Para qué se lo quieres quitar a los 16 años? No tiene sentido. Claro. Entonces, fíjate que no es lo mismo saber que existe y saber que algo hace daño, pero que tengas el conocimiento de las consecuencias que puede traer eso que tú le estás enseñando a tus hijos. O sea que yo creo que más que nosotros retirar o tenerle terror a las redes sociales, tenemos que seguir esta lucha de psicoeducar para poder tener una, como siempre hemos hablado aquí, la prevención, cultura preventiva, que no la tiene República Dominicana. República Dominicana sigue estigmatizando el ir al psicólogo, ir al psiquiatra es la última ratio porque no estoy loco, porque tal cosa. No, señor, usted va al psiquiatra para no perder la razón. Exacto, para cuidar su salud mental. Y si usted no está durmiendo bien, si usted está usando en exceso su celular, si usted ya se siente triste, si yo no te doy el like, tú te mueres esa noche y te da de todo porque nada más tuviste 5 likes y tengo que quitar la foto porque estoy nerviosa, a lo mejor salí fea, a lo mejor... Entonces hay una situación. Porque tienes ansiedad por eso, te sientes triste,
te sientes inquieto, irritado, molesto, entonces algo está diciendo que no funcionas. Recuerdo que te pregunté fuera del aire en dónde dabas consulta y aprovecho esa pregunta para enlazarla con eso que acabas de decir. Las personas están yendo por esta situación de redes sociales y tal vez con problemas de la inteligencia artificial aquí en República Dominicana, por lo menos a tu consulta. ¿Son casos que has visto recientemente? Mira, no. La realidad es que todavía no ha... Cuando nosotros sí, por ejemplo, yo no soy infanto juvenil, como bien dijiste, yo soy psiquiatra legal y forense. Pero la realidad es que uno obviamente está con colegas y sobre todo tengo mucho contacto con los infantos juvenil porque a veces tengo que delegar casos, como es lo correcto. Exacto. Entonces, sí sabemos que han ido muchos niños, por ejemplo, estamos hablando de infantes menores de 12 años, con situaciones donde se han presentado síntomas ansiosos, síntomas somáticos, donde tienen pesadillas, donde se han tornado en regresión, ya controlaban sus esfínteres, por ejemplo, y luego no lo hacen. Entonces se ha manifestado un gran estrés, irritabilidad, y cuando se hace una buena historia clínica, entonces ahí nos sale el dato. Ahí sale el dato de que pasa desde que llega del colegio, que también tuvo un dispositivo en el colegio para trabajar, llega a casa, mamá, papá, no está nadie, no hay ninguna actividad donde utilice esas habilidades motoras, esas actividades sensitivas y obviamente el menor que usa el dispositivo móvil que tenga, la tableta, el teléfono, la pantalla de televisión y obviamente todo esto hace que ese niño empeore en sus condiciones de salud mental. Y han llegado muy deteriorados, o sea, tenemos cifras ya, gracias a Dios. Ok. Doctora, después de la pandemia mucha gente quedó en el teletrabajo. Están en sus casas, trabajan con dispositivos móviles, sabemos que todos están más sedentarios, aumentó la obesidad. Así como hablamos de los niños por el exceso de uso de pantallas, tal vez en los colegios, digamos en la casa sin discriminación, le está pasando a los adultos. Entonces estos adultos se dan cuenta de esa situación que están viviendo, de ese deterioro de su salud mental. Llegan o lo comentan dentro de lo que ustedes preguntan en la historia clínica. O sea, en ese caso, esas personas que de alguna manera su trabajo no es otra cosa que estar 8 horas detrás de una computadora, ¿cómo manejan eso? Mira, lo importante es que esa persona pueda entender que ya está haciendo un uso indebido y que esto obviamente le va a afectar. Entonces, es incierto, y te voy a decir por qué, que una persona que haga un trabajo a través de una red social, de un computador, de una tableta, no se pare a ver sus redes sociales. Claro. Continúa en el exceso. Entonces, esos pequeños breaks que nos tomamos para distraer la mente, es importante que no use un dispositivo para ello, sino que pueda hacer otro tipo de tarea que me pueda distraer. No saltarme cosas que van dentro del funcionamiento, que si me hidrato, que si es mi hora de almuerzo, todo eso es relevante, porque cuando yo hago esa desconexión, entonces le doy un descanso a mi cerebro y a las áreas que obviamente se pueden afectar a través de este tipo de trabajo. Entonces, yo creo que es importante reconocer que si me paso 8 horas en una computadora, 12 horas en una computadora, es necesario que desconecte. Estos aparatos tiran unos pequeños, eso lo aprendí de una oftalmóloga, compañera, un día que la llamé para una entrevista precisamente por las lesiones oculares que ocurren por el exceso de uso de dispositivos. Y ella me explicaba los megapíxeles que dan ese impacto en la vista. Y nos explicaba la forma en la que cuando tú cierras los ojos, esto es una práctica que usted se puede dar cuenta, inmediatamente usted lo haga esta noche, usted va a saber por qué no lo puede usar. Tú estás con el dispositivo, tú lo has apagado y cuando tú dejas el celular, aún cierres los ojos, tú estás viendo eso, como flashes. Y yo sé que a muchas personas le ha pasado. Entonces, ya eso te está diciendo que te estás provocando un daño. Porque se supone que cerramos los ojos, inmediatamente nuestro iris se adapta, ¿verdad? Y ocurre una midriasis, se abre todo el ojito, pero cuando ese ojo se mantiene así, ya yo estoy alterando incluso la fisiología de ese funcionamiento de ese órgano. Y así mismo se mantiene todo mi sistema nervioso central en alerta. Entonces eso es lo importante de nosotros entender que esto puede ser muy bueno, pero también puede llegar
a perjudicarnos de manera catastrófica en nuestra vida cotidiana. Hablaste de papers, de estudios y de pruebas en Estados Unidos y en Europa. ¿Hay alguien aquí midiendo el impacto del uso de la inteligencia artificial a nivel de salud mental, tanto en niños como en adultos? Mira, el otro día preguntaba en el chat, a propósito de un caso de un paciente, porque me llamó mucho la atención eso de, y ahí fue donde una de nuestras compañeras de aquí, de esta plataforma, me dijo, ¿y qué es eso? Le digo, sí, ahora estamos revisando todo esto de esa supuesta psicosis por ChatGPT, y precisamente hay muchos interesados. Yo tengo muchos compañeros en psiquiatría, muy tecnólogos, pero ciertamente para realizar estudios responsables siempre se necesitan ciertos instrumentos. Y la República Dominicana durante años ha carecido en epidemiología, específicamente que son los departamentos que han de encargarse de toda esta parte estadística, pues de no tener o de no poseer todos los instrumentos necesarios para que la República Dominicana sea más específico en ciertas estadísticas. Sabemos que la ONEC aquí en República Dominicana pues se encarga de esto. Aún así, sí he visto mayor interés en conocer el fenómeno y la frecuencia por los psiquiatras infanto-juvenil que tenemos en la República Dominicana. Como bien te mencioné, la tesis que realizara el doctor Iván fue excelente y arroja muchísimos datos y se da para un estudio de largo tiempo, realmente. Qué bueno. En el caso de cómo vislumbras este tema de la evolución, porque la inteligencia artificial no deja de crecer, cada vez que tenemos una patología hablamos de como de alertas. Esas alertas que tú puedes determinar, a lo mejor todavía aquí en la República Dominicana o no sabemos de un caso que se haya expuesto, de personas que hayan tenido este tipo como de psicosis. ¿Qué alertas o qué sintomatología presenta una persona que está teniendo un proceso de psicosis? Que es lo primero que nos debe de alguna manera alertar, y en este caso sí es creado por la inteligencia artificial, el uso inadecuado de las redes sociales, que son esos flashes que a lo mejor podemos ver en nuestra casa cuando tenemos a alguien que tiene mucho tiempo consumiendo este tipo de información o que pasa demasiadas horas conversando con la inteligencia artificial. Mira, obviamente la persona afectada muy difícilmente pueda pues evidenciar y decir, bueno, yo tengo un problema. Exacto, eso es muy difícil. No, en el caso de ellos no, a su alrededor. Su derredor, bueno, con la falta de vínculos que tenemos en este tiempo en el sistema familiar, también puede ser un poco difícil darnos cuenta. Eso pero es yo vergonzoso diría, decirlo. Bueno, pero tengo que decírtelo, claro, porque es la verdad, por supuesto. 15 o 20 años atrás yo te digo, bueno, si el muchacho todos los días llegaba, hola papi, ¿cómo estás? Hola mami, te daba un beso y se iba para la habitación, perfecto. Y llega hoy de repente, tú ni siquiera le ves y sigue para la habitación, tú vas a decir, algo pasa con mi hijo. Claro. Pero ahora los padres no saben nada de eso. Incluso cuando te llevan un adolescente o un joven a tu consulta, tú aprendes más del joven que lo que saben los padres. Ni siquiera saben cuál es el color favorito de sus hijos. Entonces, es un poco complicado, pero vamos a suponer que es una familia funcional y que ese sistema es de los sistemas que tiene responsabilidad afectiva. Y papá comienza a notar que su hijo pasa mucho tiempo en internet. Okay. Papá también sabe que no hay un control parental de una internet que tú le apagas en un horario. No tenemos un horario tampoco en casa. Pero también veo que mi hijo o mi hija se levanta irritado al otro día para ir al colegio o no quiere ir para pasarse también todo el tiempo mirando las redes sociales, vamos a ponerlo así, o lo que sea que haga a través del dispositivo. Entonces ya esas son alertas que nos están dando. Niños que se manifiestan con ansiedad, que hacen crisis, que en la noche refieren que tienen unas pesadillas. Ya no podemos etiquetarlo como, bueno, vamos a explorar si hubo algún tipo de abuso. No, porque ya hay otras características que se envuelven en todo esto. Entonces siempre hay una manifestación que es conductual. Okay. Si yo no te conozco, y tú y yo, aunque vivamos juntos, no me voy a dar cuenta que algo te sucede. Entonces es como que todos volvamos al inicio. A la génesis del trato familiar. Me encanta que digas génesis, porque no quería como plasmarlo tan tajante, pero es como volver a lo que Dios hizo en la Biblia, literal, la familia. Sí, es que es como volver a la génesis de la familia, de sentarnos a comer. Yo tengo la oportunidad, y de verdad siento que es una bendición, de poder buscar a mi hijo en el colegio.
Cuando no puedo, recuerdo que le dije a la nana, a la persona que nos asiste en casa, le dije, inmediatamente él salga del colegio, o sea, ve su expresión. Yo siento que esos 10 minutos son fundamentales para saber qué le pasó, si peleó con un amiguito, si lloró, si discutió, si hubo algo que en lo que tú lo notas diferente. Y creo que esa conversación de la mañana, el poder hacerle el desayuno, yo sé que vivimos en una economía en la que es realmente difícil, tenemos padres y madres trabajando horarios extenuantes, haciendo actividades extras, pero 5 minutos en la mañana, 5 minutos al buscar el colegio, 5 minutos antes de dormir, donde tú le puedes hacer preguntas y le permites que te haga preguntas, donde no lo refieras a Alexa, aunque tú no tengas la respuesta, por lo menos tener la posibilidad de decirle, hijo, no me sé la respuesta, o no me sé la respuesta, pero te prometo que mañana te la voy a responder. Creo que ese mínimo de tiempo nos permite de alguna forma volver a la génesis, porque ciertamente a veces vivimos en un mundo tan acelerado que no podemos sentarnos de lunes a viernes todos a almorzar a la misma hora juntos y conversar, porque tampoco vivimos en un mundo idílico donde ganamos lo suficiente como para tener esa circunstancia. Pero creo que hay que reforzar altamente el vínculo familiar, o sea, en lo que se pueda, en lo básico, en lo mínimo, en el poquito tiempo que tengas. Mira, a mí me encanta, y yo voy a ser un poquito cruel a lo mejor ahí. Yo les hago la siguiente pregunta, papá y a mamá. ¿En 2 años quiere que esté de por vida en un centro de salud mental? O a lo mejor que comience a consumir sustancias y después te lo tenga que internar en otro lugar. Tú eliges. Te comes el pancito con el huevito vacío y tienes una rica conversación. O le das la langosta que no la va a mirar porque prefiere estar hablando con su aparato inteligente que contigo, porque no le conoces. Creo que hay además una mala cultura y un mal uso de la expresión de le quiero dar todo lo que yo no tuve. Porque a veces lo que él necesita no es el valor económico, es la presencia, es la parte emocional. O sea, no le estás dando herramientas ni siquiera para su desarrollo social, porque probablemente no le vas a dar la mochila más costosa. Y se crean heridas de la infancia que ya están descritas. Se crea un rechazo, se crea abandono, hay negligencia. Hay muchísimas cosas que suceden en los hogares y los padres no tienen idea de qué está sucediendo. Y yo creo que estas son personas potencialmente para ser solitarios y hablar con ChatGPT. Y ojalá sea, mira, me voy a ir todavía, voy a ir más lejos, ya me metí en lo forense, Dios mío, no hay forma de salir ahí. Pero imagínate que no es con el ChatGPT, con el bot que me está respondiendo. Y es un agresor de menores. Y es un pedófilo en Roblox. Exacto. Entonces, porque son personas que son captadas por el tiempo que pasan metidos en este tipo de redes y cosas. Entonces, yo creo que los padres tienen que cumplir su rol. Y ese rol es usted ser de guía para esa personita que usted está formando, porque al final se quejan y te dicen, este muchacho tan rebelde, este muchacho lo otro. Y yo les pregunto, ¿y quién lo crió? Entonces no me diga que tengo que atenderlo a él. Cuando ustedes cambien su dinámica, las cabezas arriba, por default el menor mejora. ¿Quién paga la internet? No se despega de la internet todo el día, pero usted que la paga. Se la desconecto. Yo tengo en mi celular. Ok, ya está bueno. Pum, desconectado. ¿Usted que la paga? Entonces fíjate cómo ya no hay roles específicos. Cada quien quiere hacer lo que le da la gana. Mami, papi, te quiero contar una cosa. Y el papá ahí. Ajá, sí, me dice ahora, espérate. Oh, se fue. Ah, está bien. Esas son las dinámicas familiares de hoy en día. A la nana, llévala al salón, al chofer, llévamela al ballet. ¿Qué es eso? Y entiendo, te facilita la vida, pero ¿qué tanto te va a facilitar el quitarte el dolor que puede ocurrir después que tú sepas las consecuencias que está pagando tu hijo en la adultez? Sí, realmente. Entonces vamos a reflexionar, vamos a pensar, que es la parte más importante. ¿Cómo crees que puede un padre ahora mismo educar a su hijo sabiendo que tiene la posibilidad de una herramienta artificial a la mano como ChatGPT, cuando ellos tienen acceso, por ejemplo, a usar Google para hacer sus tareas, porque ya tienen una edad en la que ellos son más independientes a la hora de hacer su tarea?
¿cuál crees que es la labor educativa del padre o de administración de esta herramienta? O sea, ¿cómo conversar con tu hijo al respecto de esto para que se haga un uso responsable, aún sabiendo que, bueno, por cierta edad, pues ya le das criterio para manejarlas? Mira, lo primero es que tengamos los límites claros dentro del hogar. Cuando manejamos límites y también la consecuencia de romper esos límites, entonces comenzamos a darle a nuestro hijo estructura. Porque muchas veces el hogar no tiene estructura. Te digo, sí, úsalo 2 horas, pero a mí misma se me olvidó. Y después a las 12 de la noche, te digo, este muchacho, ¿qué es lo que todavía está pegado ahí del dispositivo? Entonces, fíjate que siempre es importante que tengamos estructura. Las estructuras son beneficiosas, porque cuando tú vas a un trabajo, tú necesitas cumplir con esa estructura jerárquica, incluso que existe en un trabajo. Está el jefe, a lo mejor está un subcoordinador, y ahí vienes tú como empleado. El hogar es igual, funciona como una empresa. Y cuando en una empresa tú no tienes normas, ni reglas, ni consecuencias por tus acciones, quiebra. Es lo mismo en el hogar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Crear una estructura. En casa es obligatorio leer. Y usted me dirá, no a todo el mundo le gusta leer. Sí, mi amor, pero cuando lees, se van desarrollando ciertas áreas de tu cerebro y eso aumenta tu capacidad intelectual, se desarrolla tu corteza prefrontal, tomas mejores decisiones que cuando tienes recursos limitados porque nunca has cogido un libro. Claro. Entonces, fíjate cómo yo utilizo, vamos a estudiar, les pongo un ejemplo de las cosas que se hacen en casita, porque a veces creemos que el otro lo dice muy fácil, pero que no lo practica. En casa, por ejemplo, cada año tenemos que estudiar un autor dominicano. El año pasado le tocó al maestro fallecido expresidente y escritor de la República Dominicana, Juan Bosch. Y cada una de mis hijas, escogimos 3 libros, Los cuentos del exilio, La mañosa, en fin, es que cada una tomó un libro. Luego de terminarlo tenía que hacer un resumen y exponerme lo que aprendió. No el resumen, sino lo que aprendió. Y luego de eso cada una se intercambiaron los libros. Entonces fíjate que esa dinámica, mantenerla año por año, no me la limita a que quieran y tengan más hambre de otras lecturas, sino que se va creando un hábito. Claro, ya vienen desde pequeña con esa misma formación, pero no implica que si tu hijo vive en casita, bajo tus normas y tus reglas, tú no puedas hacer ajustes en el sistema. Siempre cuando se hacen ajustes vienen caos, eso es normal, pero no importa, tenemos que resistir porque queremos sacar lo mejor de nuestros hijos. Y lo mejor no es que tu hijo aprenda a obtener fácil las cosas. Ok. Porque lo que fácil viene, así mismo se va. Sino que nuestros hijos comprendan que cada cosa tiene un proceso, que lo bueno sí cuesta procesos, cuesta preparación, cuesta que nosotros podamos sentirnos satisfechos, porque me esforcé y lo logré y tuve una remuneración de ello. A veces a lo mejor no es económica, pero sí es satisfactoria, porque hoy en día yo decía, por ejemplo, es un placer decir malas palabras a través de este aparatito, pero para mí es una honra que alguien me diga que mi dicción se parece mucho a la de Yagna Tavares. Es una honra para mí, porque para mí es un ícono de la comunicación. Entonces, hay cosas que sí deben ser imitadas y hay otras que no, que simple y llanamente hay que dejarlas a un lado. O sea que yo creo que esa es una primera estrategia. Otra estrategia que podamos implementar cuando son más pequeñitos, obviamente puede dar un poco más de trabajo moldear la personalidad, pero sí es bueno que, por ejemplo, cada cierto tiempo, si le pongo una regla y veo que mi hijo la está cumpliendo, cuando termina todos los deberes de la casa, que tiene obligaciones particulares que le tocan a su edad, como tiende mi cama, lo hiciste, todo va bien, puedo premiar la conducta. No frecuentemente, porque entonces se mantiene el hábito de que lo hice y me tienes que premiar, sino de manera espontánea. Hoy quiero premiarte, te toca que te compre, ¿qué quieres comer? Una pizza, hot dogs, lo que sea, un helado, ok, te voy a premiar porque he visto toda tu conducta durante la semana y me siento orgulloso, orgullosa. Reforzar aquello que sí hacen bien. Esa es una muy buena estrategia. Vale, como te decía, hay algo en la posibilidad de investigar. Hay cosas que no todos los padres dominamos, no todos tenemos el mismo nivel educativo, claro. No todos fuimos a la universidad, no todos terminamos, algunos, y sobre todo ahora, mencionaste algo que me hizo bastante ruido, el cómo funcionan las familias con el tema jerárquico y las empresas, cómo aprendemos de límites.
Y entonces cada vez más vemos cómo son bombardeados los chicos. No vayas a la universidad, ponte a aprender cualquier cosa en las redes o ponte a ser influencer, que con eso ganas dinero. Pero voy al punto de que no todos los padres tienen el conocimiento, la estructura, tal vez como para decirles, mira, vamos a leer un libro, vamos a investigar, que es esto que tú mencionas que por lo menos pasa en tu casa, pero sí tenemos una computadora donde le damos la libertad al hijo de investigar, qué sé yo, cualquier tema de geografía o de historia que a través del padre no domine. En ese caso, ¿cómo abordamos a nuestro hijo o cuál es ese rango o ese límite dentro del proceso de hacer la tarea y la investigación donde sí estamos presentes, entienda que esto es una herramienta de ayuda, pero no un solucionador de problemas y que él debe además utilizar su cerebro para que esta información de alguna manera trabajarla y no copiar y pegar? Fíjate que prácticamente volvemos a lo mismo, es enseñar. Lo que yo no superviso no puedo saber si está bien realizado. Entonces, si mi función es ser padre y yo te dije que tienes 1 hora para realizar la tarea, yo tengo que estar ahí, porque tú no vas a estar jugando Tetris. Te estoy diciendo cosas normales que yo veo. Sí, sí, por de supuesto. Amigas que le dicen, ponte a hacer la tarea. Y yo le digo, mana, pero ya nos bebimos el café y tal cosa. Y yo lo que veo es a esos muchachos bajando juego. Me explico. Entonces, muchas veces no tenemos el acceso al libro, pero tenemos una internet buenísima, 5G y no sé cuánto. Entonces, a veces hay que tener como un poquito de equilibrio. Porque ya yo no me arriesgo tanto a decir, aquí hemos estado distorsionando tanto los procesos y las cosas que son prioridad para el ser humano, que aquí preferimos, antes de tener el techito en la casa bien acomodadito, mejor pido el préstamo para una cirugía plástica. Entonces, sí, el sistema de prioridades y valores. Entonces, fíjate que es un poco complejo lo que tú me acabas de decir, porque, ok, yo te puedo dar la herramienta y decirte, búscalo en Google, pero yo tengo que estar al lado supervisando qué es lo que estás buscando, porque se supone que soy el adulto y que te estoy instruyendo. Cuando ellos ven que tienen esa supervisión y decimos, ok, ya hicimos la tarea, ok, vamos a descansar y cerrar esto. Ve y toma tu merienda, o ve, sal a jugar con los amiguitos. Yo estoy segura de que tú jugaste el agachadito de colores. Sí. Ajá. Ok. Claro. Entonces, yo también lo jugué. El escondido, lo jugamos. Claro. Varonazo, algo así era que se llamaba. Entonces, ahora eso no se ve. Tú no encuentras a los niños recolectando vitillas. De hecho, una de las cosas que me gusta, sé que tiene que ver mucho con la personalidad de los niñitos, pero hay colegios que tienen herramientas, o sea, que les permiten llevar la tablet porque tienen unas herramientas y unos programas que son para el desarrollo del pensamiento. Voy a citar uno que no sé si es común el uso en la República Dominicana, pero se usa en la escuela de mi hijo, que se llama Progrentis, que es para cuestiones del desarrollo del pensamiento. Pero aún así, yo le pregunto, ¿y qué jugaste en el parque? Y me dice, topado. O sea, él corrió todo el recreo, a pesar de que tenía la tablet. Él jugó topado todo el recreo. Entonces, fíjate, mira, esto no puede sustituir, por ponerte un ejemplo, vamos a suponer. Aquí yo tengo el jueguito, por mencionar ese de que se crean muchas habilidades y estrategias, como el Tetris, que te va diciendo cómo poner la formita y la pones ahí. Pero resulta que te llegan las piezas para armar el rompecabezas. ¿Lo haces tan rápido? No lo haces. No. Porque son habilidades donde se une lo motor con lo sensitivo. Es correcto. Entonces, fíjate la diferencia en tener algo plasmado aquí, en un dispositivo, a que yo utilice mis herramientas motoras. Hay una parte de nuestro cerebro, y me encanta porque eso es mucho de lo que trabajan los neurólogos, que son los movimientos finos y estereotipados. No todo el mundo es capaz de recoger algo como una pinza del suelo, porque a veces no ni siquiera lo desarrolla. Es correcto. Yo no puedo poner un ojal, una aguja. Bueno, hay un problema ahí. Claro. Pero esos son los movimientos finos y Usted estereotipados del cerebro. Tiene un problema de coordinación ojo-mano para poder ejecutar eso. Entonces, si nosotros no hacemos todas las cosas como se deben con nuestros hijos para que puedan tener un desarrollo normal, no podemos esperar que en el futuro no tengan ninguna condición. Ahora hay una ola. Todo el mundo es TDA. Sí. Todo el mundo es parte del espectro. Bueno, yo no le creo. yo no le creo. Yo entiendo tampoco. Que hay una sobreestimación del diagnóstico. Además, porque creo no con hice, mucho respeto porque mi hijo... No hice parte de los trabajos. Sí, no es que no existe el diagnóstico. Claro. Todo lo contrario. Es que hay una sobrevaloración. Ahora, si el muchacho no sabe hacer algo, no hay un pago de consecuencia en la casa. No, es que mi hijo tiene un problema. Llévamelo suave. Todos tienen problemas. No. El 95% de la población en la República, eso es incierto. Claro. Entonces,
es como le estamos dando excusas va a sonar muy duro, para que tu hijo o mi hijo sean inútiles. Y que al final sí quiera, porque ser influencer es más fácil. Claro. Es más fácil. Y te paga. Y me da dinero. Y YouTube Además. me paga. Se oye muy duro y no quiero ser cruel, pero esa es la realidad. O sea, lamentablemente ese es el tiempo que estamos viviendo y uno quiere crecer lo más sano posible. Nada es malo hasta que le ponemos la mano y distorsionamos el uso. Claro. Hasta ahí. Porque tú mencionabas a Wikipedia, por ejemplo, y al principio era una herramienta de consulta, pero tú sabías quién era Juan Pablo Duarte, no tenías que buscarlo en Wikipedia. Tal vez tenías que buscar algo puntual, tal vez el nombre de una batalla, un año, algo. Que adultos hoy en día, ¿quiénes son los padres de la patria? Se dicen así mismo Juan Pablo y Duarte. Y tú dices, ¿cómo? ¿Qué tú me estás diciendo? Entonces yo creo que debemos despertar. No podemos psiquiatrizar la falta que yo tuve de desarrollarme intelectualmente. No porque tenga una discapacidad, es que yo no hice los procesos como tenía que hacerlo o los salté. Hoy en día vas a la escuela a reclamarle al maestro porque no le puso una buena nota, pero tu hijo no se la ganó. ¿Cuál es tu aporte en medio de todo esto? Claro. Entonces, el problema no es que el hijo esté afectado, es que la conducta que estamos aprendiendo dentro de nuestro sistema es esa. Papi, mami, con el dispositivo. Los problemas. No, y solucionarle los problemas a nuestros hijos, porque antes ellos enfrentaban la consecuencia, que era repetir un año, tomar un examen de verano. No, ya ni eso se puede, ya eso eso no es posible. Eso no es posible. Y yo creo que eso ha debilitado mucho el sistema educativo y ha hecho que tengamos hijos muchísimo más frágiles, porque definitivamente... O delincuentes. Exacto. Porque si ya no tienes que pasar por ese proceso donde ciertamente te sentías mal, afligido, mis amigos van a estar en un nivel, yo no voy a estar, hasta el mismo hecho de la vergüenza, que no es que uno quiere crear un estigma que los marque de por vida, pero sí entender que si tú no estudias hay una consecuencia y que tienes que trabajar para aprender, o sea, pero tienes que trabajar eso para el aprendizaje. Con este romanticismo de conductas desviadas, el producto es un hijo o una hija criminal, parásito. Porque cuando nosotros vemos el historial, que la mayoría son jóvenes los que están delinquiendo hoy en día, vemos que ese muchachito desde chiquito rompía normas, no respetaba límites, no le importaba quién era la autoridad, hacía y deshacía según su antojo. Entonces en el futuro, el muchacho lo que le gusta es ir a beber para una esquina, y papá, mamá van y le pagan la cuenta y se resuelve hasta el día que viene un conflicto con la ley y el muchacho termina en la cárcel o termina en otras condiciones que lo hemos visto en la República Dominicana como el pan diario. Entonces, es que soy yo como padre la guía, pero también soy el ejemplo. Yo recuerdo una vez, y qué bonito poder recordar eso en la niñez de manera particular a nivel familiar, que iba en el vehículo con mis niñas. Y una de ellas me dijo, mami, ¿tú sabías que tú eres mi modelo? Ay, mi amor, yo me puse de manera inmediata a posar ahí pensando que la tipa me iba a tomar una foto. Me dice, ya mami, ¿qué es lo que te pasa? Digo, pero tú me dijiste que yo soy una modelo. Me dice ella, yo no dije que tú eras modelo. Yo te dije que tú eras mi modelo, porque mira, todo el mundo se fue en rojo menos tú. Oh, Dios mío, eso fue maravilloso. Claro. Eso es un indicador, algo tan simple, de que mi hija está viendo que yo cumplo las normas básicas, porque si me voy en rojo, puede que no pase nada, pero puede que agreda a otra persona y esa persona pueda hasta fallecer. Mira hasta dónde están las consecuencias. Entonces a veces no medimos. Eso es la capacidad racional que tiene el individuo y de no tener una sensibilidad a lo que es innecesario porque me va a afectar en el futuro. Katy, para cerrar este capítulo, ¿qué recomendación final tienes para la población en general? Padres con sus hijos, adultos que pasan mucho tiempo en la computadora, que están buscando esto como una herramienta de aceptación, refugio ante la soledad. ¿Cómo evitar que se genere tal vez una pandemia aquí en la República Dominicana de personas con una psicosis por inteligencia artificial por el uso inadecuado y excesivo de esta herramienta? Mira, siempre he dicho, nuestros dispositivos son inteligentes, entonces marca un horario. Un horario si voy a utilizar 2 o 3 horas el dispositivo y luego él cierra de manera automática las redes y te lo avisa. Ya tu tiempo
límite era este y ya se acabó. Entonces yo creo que es bueno ver si nosotros toleramos eso que hemos impuesto para nosotros y entonces comencemos a hacer actividades, actividades donde podamos crear un vínculo. No solamente que te llame por teléfono para que hablemos vía cámara, no, podemos juntarnos, vamos a tomarnos un café, un té, lo que usted decida, para compartir. Recordar que a nuestros hijos y nosotros también necesitamos abrazarnos. Necesitamos el contacto físico que nos ayuda a depletar ciertas sustancias de nuestro cerebro para poder estar más estable y mejores emocionalmente hablando. Necesitamos tener actividades que todo lo motor sea parte de eso. Voy a salir a montar bicicleta, me fui a la natación, fui a mirar los árboles, me fui hoy para el zoológico, para el botánico, donde usted quiera, donde también pueda interactuar con otras personas. Y que recuerde que la soledad es una herramienta, no una desgracia. No podemos ver la soledad como algo que va a amargarnos. Una perspectiva distinta es ver a la soledad como que es una oportunidad para yo conocer lo que me gusta y lo que no me gusta. Muchísimas gracias, Katy. Por favor, antes de despedirnos, dime cuáles son tus redes sociales y dónde te podemos ubicar. Bueno, me pueden encontrar en el Centro Médico Gasco, edificio B, consultorio 426. Pueden localizarme en el 849-282-2025 y a través de mis redes sociales como Psychiatry Forensic. O doctora Katy Giselle Gómez, que es más fácil. Muchísimas gracias. Agradecemos a toda la audiencia que sintoniza nuestro canal Crónicas de Salud, donde nuestra mayor riqueza es tu salud. Por favor, dale me gusta y comparte esta información tan valiosa que ha compartido hoy la doctora Katy para todos y nos vemos en un próximo capítulo.